Hola, muy buenas tardes para todos. Yo soy el profesor Carlos Miguel Santa Cruz. Yo soy docente de la cátedra de bromatología de la Facultad de Ciencias Agrarias en la carrera de ingeniería en zootecnia, ¿verdad? Entonces, esta asignatura yo hace aproximadamente 10 años estoy desarrollando, ¿verdad? Y también desarrollo la misma asignatura en otras universidades, ¿verdad? Les voy a estar dando algunas directivas referente a la clase de bromatología, fecha de los parciales, el mecanismo que vamos a estar utilizando para el desarrollo de las clases y cuestiones como esa, ¿verdad? Si es que ustedes tienen alguna pregunta, entonces pueden levantar la mano y pueden hacer su consulta sin problema, ¿verdad? Entonces, de esa manera, les voy a compartir un PowerPoint donde tenemos nosotros nuestra plataforma, el Classroom ya 2021, donde tienen todas ya las clases, ¿verdad? Ustedes tienen una visión más o menos como lo que observan en la pantalla, ¿verdad? Entonces ahí está la clase 1, ya está toda la clase 2, 3, hasta la clase 18, ¿verdad? Entonces, de esa manera, solamente lo que van a hacer por clase es hacer un clic. Por ejemplo, si quieren observar el material de lectura de la clase 1, entonces hacen clic en clase 1 y acá ustedes hacen clic y ya pueden descargar la clase 1, ¿verdad? O sea, el material de lectura de la clase 1. Y acá, más abajo, dice tarea 1 de la clase 1, bromatología. Entonces ustedes hacen clic ahí y ya acceden al formulario que es este que ustedes ven acá, donde necesariamente tienen que poner su nombre y su apellido completo, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda ir registrando. Ustedes tienen acá un enlace, completan la tarea en su cuaderno y es muy importante que firmen, coloquen su nombre y también su firma en el cuaderno, luego toman una fotografía y alzan en el formulario. Ese es el mecanismo que nosotros vamos a utilizar para presentar todas las tareas, ¿verdad? Entonces, el material de lectura, entonces hacen clic acá donde dice el material de lectura de la clase 1, un clic y ya tienen el material de lectura y hacen un clic acá y ya pueden descargar ese material de lectura de la clase 1. ¿Verdad? Otra cuestión muy importante es que esta tarea de la clase 1, la fecha tope de entrega es el 9 de septiembre, ¿verdad? Entonces, después de eso, ya no vamos a poder entregar la tarea, ¿verdad? Entonces, es muy importante que hasta esta fecha, 9 de septiembre, ustedes puedan entregar la clase 1. Igualmente, la clase 2, 3 y 4 tienen una fecha tope de entrega, ¿verdad? Después de esa fecha ya no se pueden entregar esas tareas, ¿verdad? Yo antes de cada clase les voy a estar pasando la actualización de tareas de quienes me presentaron las tareas, como ya habíamos trabajado en la clase de química general, ¿verdad? Que también ustedes desarrollaron conmigo, ¿verdad? Entonces, acá también, en esta parte, van a ver acá en la parte superior derecha, superior izquierda, perdón, donde dice laboratorio virtual. Entonces, en ese laboratorio virtual, ustedes hacen un clic en esta flechita que se observa acá y ya se va a desplegar el menú y ahí tienen varias opciones. Tienen la opción de microbiología de alimentos, que es una serie de microscopía de alimentos, perdón, que es una serie de prácticas referente a microscopía de alimentos. Posteriormente, tienen química analítica de alimentos y finalmente análisis de bebidas alcohólicas. Cada uno tiene una fecha tope de entrega que está acá en el PowerPoint que estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? Entonces, eso tienen que fijarse siempre acá, en esta parte, la fecha tope de entrega. O sea, reitero nuevamente, después de esa fecha tope ya nosotros no podemos entregar las tareas. Entonces acá
le estoy compartiendo en la pantalla la fecha de la primera parcial, que va a ser el 22 de octubre del 2021. La fecha del segundo parcial de bromatología va a ser el 12 de noviembre de 2021. Nosotros tenemos prácticas de laboratorio virtuales y vamos a tener prácticas de laboratorio presenciales. La práctica presencial de laboratorio va a ser el 22 de octubre de 2021, salvo que por disponibilidad de laboratorio yo les indique otra fecha, o si ustedes se pueden fijar acá, la fecha del primer parcial con la primera práctica coinciden, y si hay inconveniente con eso también podemos modificar, ¿verdad? Entonces, la fecha de la práctica de laboratorio de química analítica va a ser el 29 de octubre y de análisis de bebidas alcohólicas va a ser el 5 de noviembre. Me gustaría que ustedes puedan ir anotando las fechas de estas prácticas y los parciales. Recuerden que ahora hay una modificación del reglamento general que establece que los parciales son de 20 puntos y los trabajos prácticos son de 20 puntos, ¿verdad? Dos parciales de 20 puntos que suman en total 40 puntos. Los exámenes parciales, así como el examen final, van a ser presenciales. Entonces, eso ya vamos a dejar por sentado hoy la primera clase, ¿verdad? Entonces, ese es el mecanismo. Tienen las clases, tienen los materiales, tienen el laboratorio virtual, entonces a lo cual pueden acceder haciendo clic acá en la parte izquierda del enlace ya que yo les había pasado anteriormente. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda con respecto a esto? Me pueden consultar, podemos debatir alguna cuestión o algún punto, ¿verdad?, que ustedes quieran señalar sin ningún problema, ¿verdad? Les escucho si tienen preguntas, Ingrid, Carlos, Gabriela, Ausi, Analía, Lucía, Guille, Dolly. Carlos. A mi parecer, todo bien, profesor. Está todo claro, ¿verdad? Sí, sí. De mi parte, profe, está muy claro. Está muy Cualquier claro. cosa, si no entiendo, te escribo, ¿no? Sin problema, ustedes me escriben, ¿verdad? Vamos a tener nosotros siempre nuestra clase en vivo, ¿verdad? Entonces, los días viernes, entonces vamos a estar desarrollando nosotros nuestra clase, ¿verdad? No sé si en ese enlace ustedes entran, ahí ya están todos los materiales, están todas las tareas, entonces la fecha tope de entrega también ya figura en el material, que son los días jueves, ¿verdad? Fenece un día jueves y yo el día viernes ya le actualizo quienes me presentaron sus tareas, ¿verdad? Entonces, en total, todas esas actividades suman aproximadamente 20 puntos, ¿verdad? Lo que es las tareas, laboratorios, todo 20 puntos. Y vamos a tener dos parciales de 20 puntos que total suman 40 puntos. Y estos parciales son muy importantes, entonces van a ser, reitero, van a ser presenciales, así como el examen final, vamos a hacer también un examen presencial. Profesor, bueno, sí. Una pregunta. Sí, sí. 20 y 20 sería 40, ¿verdad? Parcial y las tareas. Los dos parciales suman 40 puntos y las 40 y tareas 60. 20. Entonces ahí suma 60. 40 más 20, 60. Quedante, profesor. Entendidísimo. ¿Sí? Está todo claro hasta este punto, ¿verdad? Pregunta Oli, ¿cuántos puntos tenemos que acumular para la primera? Y tienen que acumular 36 puntos. Eso no cambió, ¿verdad? Eso es lo mínimo. Si es que no alcanzan 36 puntos, ustedes van a recuperatorio, ¿verdad? Pero el Sigue puntaje... siendo de 18 la parcial y... ¿Cómo?
De 18 las parciales. O sea, No, no o entiendo. sube a 24 24 es, o sea, el puntaje mínimo que tienen que sumar. en parciales. Sí. Entonces, después en el recuperatorio, ustedes suman 36 y eso más recuerden su asistencia, ¿verdad? Entonces, eso es también muy importante porque pueden irse también pueden recursar inclusive si es que no tienen asistencia, ¿verdad? Entonces, eso también quiero que ustedes tengan muy presente, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, ahora estoy evaluando la asistencia por lo que están en el MIT, ¿verdad? Entonces, los que no están ya llevan ausente, ya es una ausencia, ¿verdad? Entonces, y quiero, ustedes saben cómo yo trabajo, ¿verdad? Y quiero decirles que voy a hacer valer esa asistencia, ¿verdad? Tanto a los que asisten, así como también a los que no asisten, ¿verdad? No es que yo les quiera perjudicar, sino que me voy a ajustar al reglamento, ¿verdad? Si ustedes no tienen la asistencia, ustedes van a recursar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que asistan, que participen de las clases en vivo también, ¿verdad? ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, voy a compartir otra vez mi pantalla. Si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, ustedes me preguntan. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Entonces, nuevamente, para poder desarrollar nuestra clase de hoy, ¿verdad? Entonces, acá, vamos a ver. ¿Pueden ver mi pantalla en ese punto? No, profe. No, ¿No profe. está? Vamos a esperar Ahora 5 sí. segundos. ¿Se está viendo? Ahora sí. Este es el material de lectura que ustedes ya tienen en la clase 1. Este es el material de lectura de la clase 1. Entonces, acá nosotros tenemos los objetivos y los contenidos de la clase, ¿verdad? Estos son los contenidos que vamos a estar viendo hoy. Vamos a hablar de los alimentos, del valor alimenticio, vamos a hablar de los tipos de alimentos, vamos a hablar de la evolución de la ciencia de los alimentos, vamos a hablar de alimentos genuinos, alterados, adulterados, falsificados. ¿Cuáles son los objetivos que yo persigo con esta clase? Entonces, con ustedes definir qué son los alimentos, también conocer un poco el valor alimenticio de los alimentos y ir distinguiendo entre los diferentes tipos de alimentos. ¿Verdad? También describir las etapas históricas de la bromatología y también lo que yo quiero con esta clase es que ustedes comprendan qué es la bromatología y cuál es la función de la bromatología. Entonces, acá tenemos nosotros la definición de lo que es la bromatología y básicamente es la ciencia que estudia los alimentos, ¿verdad? La naturaleza de los alimentos, su composición química, que vamos a ir nosotros desarrollando en el transcurso de la clase, ¿verdad? Y también estudia sus comportamientos bajo diversas condiciones. Entonces, es muy importante entender la composición química de los alimentos. ¿Por qué es importante entender esa composición química? Porque son esos componentes químicos de los alimentos los que se comportan de una u otra forma bajo diversas condiciones. Es decir, los principales componentes son dentro de los macronutrientes, de lo que se llama macronutrientes, que están en grandes proporciones, en grandes concentraciones, son entonces carbohidratos, lípidos y proteínas. Esa es una clasificación bastante general. Y dentro de lo que nosotros tenemos, lo que son los micronutrientes, se encuentran las vitaminas y los minerales. Entonces, de esa manera, clasificamos los componentes de los alimentos en macronutrientes y también en micronutrientes. Entonces,
cuando nosotros sometemos un determinado tipo de alimento bajo diversas condiciones, vamos a decirle que se somete a un proceso de pasteurización, que es un método de conservación de alimentos por aplicación de elevadas temperaturas. Entonces, dependiendo de la composición de los alimentos, estos se comportan, se deterioran, se alteran, cambian sus propiedades organolépticas cuando es sometido a ciertas condiciones. Entonces, entender la composición química de estos alimentos nos permite prever ciertas situaciones para maximizar los nutrientes y las condiciones de almacenamiento, mejorar las condiciones de almacenamiento, mejorar las condiciones de transporte, porque ya podemos conocer cómo se va a comportar en un determinado entorno. También la conservación de los alimentos ya preparados. ¿Cuáles son los métodos que prolongan más la vida útil de los alimentos? Entonces, para llegar a lugares más distantes y evitar pérdidas económicas. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos en este punto, lo que ustedes ven en la imagen, el manipulador de alimentos, la persona que está en contacto con un alimento. Esa persona tiene sus superficies corporales. Ustedes saben que dentro de esas superficies corporales hay gérmenes, hay microorganismos. Por más de que el individuo se lave perfectamente las manos, esos gérmenes están presentes en esas superficies corporales. Así como también hay gérmenes, hay microorganismos, hay contaminantes físicos y contaminantes químicos en las superficies de las mesadas donde entran en contacto con los alimentos. De esa manera, cuando se quiere garantizar la inocuidad de un alimento, se debe tener en cuenta todos los factores que entran en contacto con esos alimentos. Yo le pregunto a Carlos Jiménez, ¿de dónde vinieron estas lechugas? ¿De dónde vino este tomate? Entonces, inicialmente. ¿Y de la huerta, profesor? ¿Cómo? De la huerta. Muy bien, Carlos. Entonces, estos vegetales, estas hortalizas, vinieron de la huerta. Entonces, también las condiciones de producción, qué tipo de estiércol, qué tipo de abono se usó para poder producir esta lechuga. Si se produjo, por ejemplo, por métodos hidropónicos, si se produjo por métodos tradicionales, si se aplicaron buenas prácticas de manufactura. Entonces, no es solamente en esta etapa de elaboración culinaria de los alimentos lo que va a garantizar su inocuidad, sino que todas las etapas previas, todas las etapas durante la producción primaria. ¿Y a qué nosotros le llamamos producción primaria? Le llamamos a la producción en el campo. ¿Qué tipo de agua se usó para regar? ¿Bajo qué condiciones se estuvo produciendo esta lechuga, este tomate? Entonces, todos esos factores previos a la elaboración de alimentos también van a influir grandemente en la inocuidad y la calidad de los alimentos que se están produciendo. Entonces, las etapas previas son previas a la elaboración culinaria en la producción primaria, son garantizadas por las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas son muy importantes, las etapas previas. Entonces la bromatología se va desarrollando en varias etapas históricas, vamos a decirle. Tenemos esta etapa naturalista, tenemos una etapa químico-analista y tenemos finalmente una etapa técnico-legal. Entonces, en la etapa naturalista
predomina una visión terapéutica del alimento, que el alimento es prácticamente un remedio, ¿verdad? Entonces, después tenemos la etapa químico-analista, ¿verdad? Caracterizada por la consideración del alimento como un aporte de nutrientes, como una sustancia que aporta los nutrientes. Y finalmente tenemos una etapa técnico-legal, y esto, debido a los avances tecnológicos, se elabora las reglamentaciones, se elabora las normativas para la producción y la comercialización de alimentos. Porque si estos alimentos no se producen bajo ciertas condiciones higiénicas, bajo ciertas condiciones sanitarias, pueden causar la afectación del consumidor. Inclusive puede producir la muerte de los consumidores. Es muy importante ajustarse al marco normativo legal de lo que establece la legislación alimentaria a nivel local y a nivel internacional. En caso de que nosotros estemos produciendo a nivel local, debemos recurrir a legislación y normativas locales. Si se va a exportar alimentos a otras regiones del mundo, se recurre a las normativas internacionales. Y de ahí está un organismo, que es un brazo de las Naciones Unidas, que es el Codex Alimentarius, que vamos a hablar nosotros más adelante. Entonces, este Codex Alimentarius es un órgano, que es una institución que elabora las normativas para la comercialización de los alimentos a nivel mundial. Si ustedes entran en la página del Codex Alimentarius, van a encontrar las normativas para los diversos tipos de alimentos, todas las condiciones requeridas, las definiciones y los métodos y condiciones de almacenamiento y distribución. De esa manera, los aspectos disciplinares involucrados en la ciencia de los alimentos, o sea que la bromatología está, vamos a decirle, mezclada con varias otras ciencias. Por ejemplo, en este caso, tenemos nosotros la química y la bioquímica de los alimentos. Como les dije anteriormente, la composición de los alimentos, entender la composición de los alimentos, cómo se comportan bajo determinadas condiciones de almacenamiento, cómo se comportan bajo determinadas condiciones de transporte, bajo ciertas condiciones de temperatura, es muy importante para preservar la calidad y para preservar la inocuidad de los alimentos. De esa manera, el análisis de los alimentos es otra ciencia que también coadyuva a la bromatología y que se enfoca básicamente, como dice su nombre, en analizar los alimentos. ¿Para qué se analizan los alimentos? Para detectar falsificaciones, para detectar adulteraciones, para detectar contaminantes, para conocer la composición de los alimentos. Entonces, una serie de cuestiones muy importantes que son analizadas por esta ciencia, que es el análisis de los alimentos. Podemos hacer un análisis sensorial, un análisis organoléptico, se le dice análisis sensorial o análisis organoléptico. Es un análisis que se lleva a cabo por medio de los sentidos, o sea que olor, color, sabor, textura, son cuestiones que se pueden analizar rápidamente y a eso se le denomina análisis sensorial. Cuando se recibe la materia prima, entonces se puede ver si hay algún color desagradable, si hay un olor desagradable, y de esa manera se puede aceptar o se puede rechazar el cargamento, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el análisis
de los alimentos juega un papel muy importante. Desde el punto de vista sensorial, tenemos el análisis físico, tenemos el análisis químico y tenemos el análisis microbiológico, o sea, diferentes tipos de análisis que se pueden hacer a los alimentos para poder saber si tienen contaminantes, si cuál es su composición, si es inocuo, si no es inocuo. Entonces, todas esas preguntas se pueden responder gracias al análisis de los alimentos. Hasta este punto, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera hacer? No, yo no. Bueno, está bien. Voy a continuar. No quiero más cansarle demasiado a usted, ¿verdad? Después tenemos nosotros la microbiología de los alimentos. Esta ciencia es la microbiología, o sea que puede ser positiva, vamos a decirle, y puede tener un rol negativo también, ¿verdad? ¿Por qué la microbiología o los microorganismos juegan un rol positivo? Porque participan en la elaboración de los alimentos. En el yogur, por ejemplo, hay bacterias, el Streptococcus, el Lactobacillus bulgaricus. Estos microorganismos fermentan la leche y dan lugar a la producción del yogur, ¿verdad? Entonces, son microorganismos benéficos, están presentes, de hecho, en el yogur, se les denomina probióticos, tienen efectos positivos probados en los seres vivos, tienen efectos positivos probados en el tracto digestivo de los animales. También tenemos nosotros el pan, que es un producto de fermentación por levaduras, Saccharomyces cerevisiae. Tenemos también las bebidas alcohólicas, la cerveza, tenemos el vino, que son obtenidos por fermentación de levaduras. Las levaduras fermentan los azúcares que están presentes en la uva y producen finalmente alcohol y lo que es el vino. Entonces, las levaduras fermentan la cebada de la cerveza, producen alcohol y dan como resultado la cerveza, ¿verdad? Entonces, de esa manera, los microorganismos participan en forma positiva. Son beneficiosos, benéficos por un lado, y por el otro lado, también son agentes que causan alteraciones y pueden producir infecciones, pueden producir infecciones, y durante los procesos fermentativos, si es que no se esterilizan bien los materiales, pueden contaminar los alimentos y pueden producir alteraciones indeseadas. Entonces, para ello, para producir estos alimentos fermentados, lo que se hace es utilizar cepas seleccionadas de microorganismos. Ya vienen en sobres, no tengo nomás, tengo allá en mi casa en el fondo, ya vienen así en sobrecitos los microorganismos de cepas seleccionadas, y esos microorganismos son los que se utilizan, ¿verdad? De esa manera, eso se llaman starters. Entonces, eso es lo que se usa para poder realizar la fermentación. Lo ideal es que otro microorganismo que está en el ambiente y que se le denomina microorganismo de cepa salvaje no ingrese en el punto de fermentación, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Entonces, los microorganismos, la microbiología juega un rol positivo, la microbiología puede jugar también, o los microorganismos juegan un rol negativo. ¿Por qué? Porque puede contaminar los alimentos, puede volverlo tóxico, puede volverlo infeccioso. ¿Por qué hago esa discriminación entre volverlo tóxico y volverlo infeccioso? Porque por su presencia, un microorganismo puede causar una infección, pero también los microorganismos producen unos compuestos químicos que se llaman toxinas. Esas toxinas, hablando mal y pronto, son como venenos
que producen los microorganismos. Entonces son como pequeños venenitos que producen, lo produce, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, lo produce, por ejemplo, el Clostridium botulinum, entre los hongos lo produce el Aspergillus flavus. O sea que varios microorganismos que producen toxinas que son termoresistentes. ¿Qué significa que esas toxinas sean termoresistentes? Significa que resisten a la acción de las elevadas temperaturas y pueden entonces permanecer en el alimento por más que el microorganismo ya haya muerto, ¿verdad? Entonces igual las toxinas persisten y en ese caso se puede producir una toxi-infección alimentaria y no tanto una infección alimentaria, ¿entienden? Porque cuando nosotros hablamos de infección, estamos hablando de la presencia de un organismo vivo en la intimidad de los tejidos de un hospedador, ¿entienden? Entonces esos conceptos es lo que también tenemos que ir manejando, ¿verdad? La tecnología de alimentos, la toxicología de alimentos, ¿verdad? Que estudian los compuestos tóxicos que están presentes en los alimentos. Entonces, por ejemplo, pueden en la etapa de producción primaria, los vegetales, las hortalizas, pueden ser contaminadas con ciertos pesticidas, con ciertos plaguicidas. Por ejemplo, tenemos nosotros el glifosato, tenemos el DDT, Aldrin, Dieldrin, todos esos compuestos químicos que pueden estar presentes en los alimentos. Y también hay varios antecedentes, porque ustedes saben que todas las ciencias tienen una evolución, un desarrollo, y durante esa evolución, esos desarrollos, entonces se fueron sucediendo varias cosas. En un momento se utilizó un envase que contenía cobre, que contenía plomo, y ustedes saben que el cobre, el plomo, son compuestos bastante tóxicos, son metales pesados muy tóxicos para el ser humano. Llegó a ocurrir que en la industria alimentaria los recipientes de vidrio liberaban plomo, entonces eso estudia esos niveles de plomo presentes en los alimentos, finalmente causaba serias alteraciones en el hombre, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los niveles permisibles de estos elementos químicos en los alimentos? Entonces, ¿cuáles son los límites tolerables? ¿Cuáles son los niveles que producen efectos toxicológicos indeseados? Entonces, todas esas preguntas nos responde lo que es la toxicología de alimentos. Y tenemos esta dietética, ¿verdad? Que es la ciencia que se encarga de elaborar los menús específicos para aquellos individuos con necesidades nutricionales específicas o particulares. Nosotros sabemos que no es lo mismo un animal que está en gestación que un animal joven que no está en periodo de gestación. Entonces, son todas cuestiones fisiológicas que deben tener en cuenta para suministrar la dieta. Pero ustedes saben que cuando un animal está en gestación, sus necesidades nutritivas son mayores. ¿Por qué? Porque está formando un nuevo individuo. Para formar los huesos de ese nuevo individuo necesita calcio, necesita fósforo, necesita proteínas. Entonces, durante ese periodo o diversas situaciones particulares, se incrementan las necesidades nutritivas y las necesidades energéticas. ¿Por qué? Porque ese individuo está cursando por un proceso fisiológico que requiere de mayores aportes calóricos y nutritivos. Entonces, de esa manera, todas esas ciencias guardan relación con la bromatología.
No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta este punto, si quieren hacer algún comentario. Seguí nomás, profe. ¿Sí? ¿No? ¿Están entendiendo todo? Perfecto. Entonces, nosotros tenemos los derechos alimentarios del hombre, ¿verdad? O sea que, ¿qué es lo que persigue la ciencia de los alimentos? La ciencia de los alimentos persigue que los alimentos sean más nutritivos. ¿Cómo nosotros vamos a lograr que los alimentos sean más nutritivos? A través de la investigación y la ciencia. Ustedes ven, por ejemplo, ustedes ven una leche y dice fortificado con vitamina A. Ustedes ven otra leche contiene vitamina D. Entonces, de esa manera, después dice enriquecido con hierro. Entonces, de esa manera se le adicionan esos componentes para hacer que el alimento sea más nutritivo. De esa manera, a través de la investigación, se logra que esos alimentos aporten más nutrientes a los individuos, a las diversas poblaciones. En los años 90, en la región de Paraguay, había mucha gente con problemas de bocio, ¿verdad? Tenían por falta de yodo, desarrollaban bocio, cretinismo, una serie de problemas cognitivos, problemas de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno nacional? A ver si me pueden decir ustedes, ¿qué es lo que se consume? Eh, ¿quién le pone sal a sus alimentos? ¿Quién no le pone sal a sus alimentos? Monse Sanabria, ¿vos le pones sal a tu alimento o no le pones? Sí, profe, mucho. ¿Sí? ¿Hay alguien acá que consuma alimentos sin sal? O sea, que no le ponga sal a sus alimentos. Entonces, eso es lo que vio el gobierno nacional. La sal es un alimento que se consume en grandes cantidades y todo el mundo le consume. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que estas personas que tienen déficit de yodo, dijeron ellos, puedan acceder al yodo? ¿Y por qué no le ponemos yodo a la sal? Y ahí viene la sal yodada, ¿verdad? Entonces, para solucionar ese problema de déficit de yodo, se produce la sal yodada. Entonces, eso es lo que busca la ciencia de los alimentos, ¿verdad? Dar respuesta a problemáticas, dar respuesta a problemas sociales que desde el punto de vista alimentario, variedades de trigo con mejores propiedades. Entonces ahí nosotros vamos a hablar también eh, los alimentos transgénicos, ¿verdad? Entonces manipulados genéticamente que le insertan un gen de una determinada bacteria para hacerlo más resistente a las plagas, a las condiciones climáticas y una serie de cuestiones, ¿verdad? Ahí hay cuestiones éticas, hay cuestiones legales, hay cuestiones ambientales y muchas cosas que se pueden debatir, ¿verdad? Pero eso no es el objeto de la clase de hoy, ¿verdad? Pero eh, con la excusa de producir más alimentos, mejores alimentos, alimentos más nutritivos, se producen alimentos transgénicos. Pero ahí nosotros tenemos una serie de inconvenientes, ¿verdad? Una serie de inconvenientes. Nosotros tenemos 100 personas en el Paraguay que tienen el 80% de las superficies cultivables, ¿verdad? Entonces, el 20% restante tienen que labrarlo, tienen que cultivarlo los campesinos, ¿verdad? De esa manera hay una desigual distribución de la tierra. Entonces, ¿cómo van a producir los campesinos si no tienen tierra? Entonces, y ustedes me dirán, ¿cómo es que eso guarda relación con la ciencia de los alimentos? Y tiene mucha relación, porque ¿cómo vas a producir alimentos si no tenés tierras para poder cultivarlas?
¿cómo vas a producir alimentos si el gobierno nacional no tiene políticas para poder incentivar la producción? Si el gobierno no le da soluciones, no le da infraestructura, no le da créditos, no le da educación al campesino, ¿cómo va a combatir ese campesino que produce los alimentos para el consumo local? ¿Cómo va a competir contra los brasileros que tienen una agricultura industrial mecanizada? Entonces, de esa manera está en desventaja el campesino, el campesinado paraguayo, ¿verdad? Porque no tiene las herramientas. El gobierno no le da las tierras, no le da ninguna salida para que pueda producir los alimentos. Aparte que la producción de grandes extensiones de soja, por ejemplo, ustedes saben lo que es un monocultivo, es cultivar solamente una especie. Cuando se está atentando, cuando se está cultivando una sola especie, entonces de esa manera se atenta contra la biodiversidad del planeta. Al atentar contra la biodiversidad del planeta, al cultivar solamente soja, le quitamos de alimentos a los polinizadores. ¿Por qué son importantes los polinizadores? Porque son los que polinizan, fecundan, vamos a decirle, hablando mal y pronto, a los vegetales y hacen que también los cultivos tengan menor rendimiento, del campesinado en general, ¿verdad? Entonces, de esa manera hay diversos problemas que se producen como consecuencia del cultivo de transgénicos en el Paraguay. Y de esa manera los brasileros producen esa soja, labran la tierra, deforestan, utilizan grandes cantidades de glifosato y generan muy poca mano de obra y llevan todos esos productos a procesar al Brasil. Generan un impacto demasiado grande en el Paraguay, un impacto ecológico demasiado grande y lo que deja es demasiado poco. Entonces, de esa manera, son varias situaciones que se dan en el área de producción de los alimentos. Entonces, lo que busca, lo que persigue la ciencia de los alimentos es la erradicación del hambre, ¿verdad? Entonces, el intercambio eficaz, equitativo. Ustedes saben que nosotros éramos 7.000 millones de habitantes, ahora ya somos 7.500 millones de habitantes, y para el 2050 ya vamos a ser aproximadamente 9.000 millones de habitantes. Entonces, todas esas personas necesitan alimentarse. Y para poder alimentarse se necesita producir alimentos y hay una infinidad de cuestiones asociadas a la producción de alimentos. La generación, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le gusta el asado acá? ¿Quién come asado? Yo, profe. Bueno, ustedes comen asado, yo también como asado, ¿verdad? Si nosotros comemos asado, que prendemos el carbón, ese carbón genera gases, genera CO2, genera gases de efecto invernadero y también produce eso favorece al calentamiento global. Si nosotros deforestamos para la cría de ganado, para la producción de carne, producción de asado, entonces todo eso tiene un impacto ambiental en la generación de gases de efecto invernadero. Y eso tiene una consecuencia en el calentamiento global, entonces afecta la supervivencia de varias especies, produce el desplazamiento de individuos de una región a otra, entonces produce problemas sociales, produce inseguridad, y hay muchas cuestiones asociadas a los hábitos de consumo que tenemos nosotros, ¿verdad? A la producción de alimentos y el impacto que tiene esa producción de alimentos sobre el medio ambiente. De esa manera, entonces, que se pueden analizar desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Entonces, las personas con necesidades nutritivas particulares, tenemos individuos que
tienen diversas condiciones y su consumo energético calórico es diferente. Cada generación tiene el derecho de usar los recursos naturales para su alimentación y el deber de administrarlos y transmitirlos a generaciones futuras. Entonces, los tres objetivos prioritarios de la bromatología: procurar la cantidad de alimentos necesarias para tener una alimentación destinadas a núcleo de población cada vez más denso, ¿verdad? Entonces, actualmente, ¿qué es lo que hacen los campesinos? Como ya no tienen forma de producir, ya el tipo de agricultura que practican ya no les genera la rentabilidad que les permita vivir dignamente. Entonces, lo que hacen es venderle sus tierras a los extranjeros y migran a la ciudad. ¿Dónde se ubica ese campesino que solamente sabe labrar la tierra? Se ubica en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, y de esa manera que finalmente se dedica a delinquir, ¿verdad? Entonces, y eso hace que aumente la inseguridad. Entonces, hay más inseguridad como consecuencia de que los brasileros y el gobierno no tome cartas en el asunto, ¿verdad? Entonces, es todo un círculo bastante importante, ¿verdad? Que hay que considerar, que hay que investigar y que hay que analizar, y de hecho se analiza, se investiga, se estudia y se ve las formas de mitigar el impacto que tienen todas estas actividades que le estoy mencionando, ¿verdad? Conseguir productos alimenticios que sean apetecibles y nunca se quiere, ¿verdad?, que sea perjudicial para la salud. Se ve la composición, se ven los mejores métodos de conservación, la menor toxicidad posible, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ustedes pueden ver acá que entre 1700 y 1900, cómo iba creciendo lentamente la población mundial. Pero de 1900 a 1980 pasó aproximadamente, la población mundial estaba por debajo de 2.000 millones de individuos. Y acá, por el avance de la ciencia, la tecnología técnica, en 80 años, de menos de 2 millones pasó a 8.000 millones de habitantes. Pero entre 1700 y 1900 prácticamente era muy escaso el crecimiento poblacional, ¿verdad? Y a medida que transcurre el tiempo, entonces esa población mundial va en aumento. Ahora, como les dije, se va a necesitar mucha tierra, se va a necesitar muchos recursos, se va a necesitar agua para alimentar a esos núcleos de población cada vez más grandes, ¿verdad? Entonces, había un científico, Thomas Malthus, que dijo que era finito, ¿verdad? Que no va a haber tanta tierra para alimentar a tanta gente, ¿verdad? Pero no tenían en cuenta que existe que la ciencia, la técnica, la tecnología jugó un rol importante en la producción de alimentos, la revolución verde, los alimentos transgénicos, o sea que muchas innovaciones tecnológicas que lograron producir más y mejores alimentos, ¿verdad? Entonces, con eso no contaba Thomas Malthus en 1700, ¿verdad? 1780, 1776, ¿verdad? De esa manera, una cuestión que tenemos a nuestro favor es la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Y de esa manera, lo que hace vamos a decirle, la universidad es justamente eso, ¿verdad? Incentivar la producción científica investigativa. Entonces, es muy importante también la parte higiénica sanitaria, como les dije, desde la producción primaria en todas las etapas de producción de los alimentos. De esa manera, entonces, tenemos nosotros también la legislación alimentaria, y esta legislación alimentaria es bastante relevante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque delimita las condiciones, delimita el marco normativo para la producción de los alimentos. Desde la misma
la misma comercialización de los alimentos, ya empezaron los fraudes alimentarios. Entonces, las falsificaciones, los fraudes, las adulteraciones de los alimentos, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una ley que penalice esas actividades ilegales o ilícitas que hacen, porque ¿qué hacen? Entonces agarran y le agregan, por ejemplo, agua a la leche, ¿verdad? O le agregan almidón, o le ponen otras cosas a la carne, y eso está penalizado por una legislación, ¿verdad? Entonces, la ley es una... Vamos a ver por acá, hizo una pregunta a la compañera. Profesor, esos planteamientos, teniendo en cuenta que nuestro país cuenta con una tasa de pobladores con obesidad y nutrición, dice. Sí, nuestro país es un país que tiene una, como dice la compañera, una alta población que tiene obesidad, que está desnutrida. Entonces, esos son puntos o tópicos de investigación, ¿verdad? Cómo mitigar o cómo reducir la obesidad, cómo reducir el sedentarismo, que todo está relacionado con la nutrición y los estilos de vida, ¿verdad? Entonces, de esa manera, todo eso es un círculo, es una cuestión de muchas cosas que se mira de un punto de vista multidisciplinario, multidisciplinario. Nosotros vamos a enfocarnos básicamente en la composición, vamos a enfocarnos en los métodos de conservación y las normativas que rigen a nivel nacional para la comercialización y la producción de los alimentos, que como asignatura nos compete, ¿verdad? Pero cuestiones relativas a la salud, vamos a hablar así tipo a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, como les estaba diciendo, desde el momento mismo que se comercializan los alimentos, surgen los organismos de control. ¿Qué es el Códex Alimentario? Es un organismo internacional que elabora las normativas para la comercialización de los alimentos a nivel internacional. Entonces, elabora las reglamentaciones técnicas, sanitarias y las normativas de calidad. En Paraguay nosotros tenemos el INAM, que es un organismo que elabora las normativas para la producción y comercialización de alimentos. Entonces ustedes, acá les dejé un enlace para que ustedes puedan ir viendo estas normativas y de cuál normativa les interesa más estudiar. Muchas veces hay gente que ya está trabajando, produciendo huevos, produciendo queso, entonces puede entrar en la página y buscar las normativas específicas de cada área, ¿verdad? El Código Alimentario define qué es lo que ha de entenderse por alimento. Si yo le digo a ustedes, por ejemplo, ¿qué es un alimento? Usted, todo el mundo seguramente me va a decir que sí sabe qué es un alimento, pero tal vez ninguno me lo pueda definir conceptualmente. Si no, nosotros no podemos definir algo conceptualmente, nosotros no sabemos, no sabemos. Si yo le digo a ustedes, les pregunto a ustedes, ¿qué es la fermentación? Yo una vez le pregunté a un grupo así de alumnos, ¿verdad? ¿Qué es la fermentación? Y me dijeron una serie de cosas, ¿verdad? Pero que eran incorrectas, ¿verdad? Que más o menos nosotros pensábamos lo que escuchamos por ahí, lo que dijo nuestro vecino, la idea más o menos que tenemos, y muchas veces esa no es la idea correcta, ¿verdad? Entonces, que la fermentación es cuando algo se pudre, por ejemplo, te dicen los alumnos, ¿verdad? Pero esa es una respuesta incorrecta, ¿verdad? Entonces, es un proceso catabólico oxidativo, entonces, por el cual se producen productos de oxidación, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión técnica relacionada a la porción conceptual, o sea, tenemos que
saber, tenemos que leer y entender los conceptos. Es lo que en la porción conceptual no es lo que nosotros más o menos creemos o lo que nosotros más o menos pensamos que es, sino que hay que siempre partir de la porción conceptual, el concepto. Y dice un escritor que aquel que no puede definir en palabras algo es porque no sabe, no sabe. Si yo le pido a alguien que me defina qué es un carbohidrato y no lo puede definir en palabras, esa persona no lo sabe. Entonces, de esa manera, tal vez todos pensemos que nosotros sabemos lo que es un carbohidrato, pero ninguno lo va a poder definir en forma conceptual. Para decir que sabemos algo, entonces tenemos que poder definirlos conceptualmente. Mezclar carnes, patés, la mezcla de adulteraciones. Ustedes saben lo que es una adulteración de los alimentos. Una adulteración es cuando alguien intencionalmente modifica la composición de un alimento con fines fraudulentos. Entonces, esa es una adulteración. Y una falsificación, se dice que un alimento es falsificado cuando se etiqueta con el objeto de simular otro. Entonces, esa es una falsificación de los alimentos. ¿Y cuándo es una alteración de los alimentos? Cuando la composición del alimento se modifica espontáneamente. Entonces ahí nosotros hablamos de alteración de los alimentos. Entonces, pareciera que la adulteración, pareciera que la falsificación y la alteración son sinónimos, pero en realidad estos conceptos no son sinónimos, sino que son cuestiones que son diferentes, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la etiqueta nutricional de los alimentos, tiene que tener valor energético, cuántas calorías aporta este alimento por porción, la denominación de origen, su denominación genérica, son todos datos que tienen que ir en la etiqueta de los alimentos. Entonces, lugar geográfico de procedencia, y acá nosotros al final tenemos un marco conceptual. Es importante que ustedes estudien este marco conceptual, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que están, vamos a decirle, son conceptos que están en el texto y que acá yo les desgloso a ustedes para definir exactamente qué es, por ejemplo, en este caso, calidad higiénico-sanitaria, sensorial. Entonces, todo eso son conceptos específicos que debemos ir manejando, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos nuestra tarea. Ustedes tienen hasta el 9 de septiembre para la tarea de la clase 1. Ya tienen que ir haciendo de a poco también sus laboratorios virtuales. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer sobre el tema, puede hacerlo sin ningún problema. Una última pregunta. ¿Sí? Sobre el laboratorio virtual, y que tú repetí, Jimmy, porque se trajo a correr Handu. Y que Sí. tuvo a grandes rasgos nomás. Sí. ¿Hay tarea ahí, verdad? Sí, hay también tarea. Voy a compartir esto y de la misma forma que las clases, ustedes tienen también su laboratorio virtual. Tienen que irse en ese enlace que les pasé y le dice el laboratorio virtual y despliegan el menú. Y ahí tienen microscopía de alimentos, química analítica y análisis de bebidas alcohólicas. Ahí están todas ya las tareas, entran ahí y ya es más o menos parecido a lo que es la clase también, ¿verdad? Y hay una fecha tope de entrega también que ya está luego ahí también. Y si es que no pueden ver por algún motivo, me preguntan nomás, ¿verdad? ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta que quiera hacer? Por lo general vamos a desarrollar así clase en vivo, 40 minutos, 60 minutos, porque es muy cansador
en la parte virtual. Después yo ya les dejo los trabajos en la plataforma para que ustedes vayan presentando sus asistencias. Acá el Meet ya me genera quienes estuvieron presentes, desde qué hora hasta qué hora estuvieron. Entonces, en base a eso yo voy registrando su asistencia. Les recuerdo que voy a tener en cuenta yo esa asistencia, y si usted no tiene asistencia no van a recursar, ¿verdad? Entonces es importante que asistan a las clases. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? De mi parte no, profe. Me gustaría que sean más curiosos, ¿verdad? Que pregunten si tienen alguna duda o algo, no sé. Supónganse que ustedes tienen alguna duda referente a los alimentos, escucharon por ahí alguna vez algo, ¿verdad? Y me preguntan, ¿verdad? No sé. Me gustaría que me pregunten. Bueno, para la próxima clase, entonces espero que estén más preguntones, ¿verdad? Bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la clase, ¿verdad? Les agradezco a todos y a todas por su presencia, ¿verdad? Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Buenas noches.